Desde la Fundación Argentina de Retinosis Pigmentaria queremos agradecerles por ver nuestros videos. Si les gusta estos videos sería de gran ayuda que se puedan suscribir y darle me gusta. Es gratis y de esta forma YouTube puede recomendarlos para que llegue a más personas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Ateneo Virtual. En el día de hoy hemos viajado hasta Capital Federal para visitar a la licenciada Bartolomé Marisa. ¿Cómo le va, Marisa? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. ¿Qué tal? Un gusto. Muchísimas gracias. Bueno, es importante conocer un poco sobre que ella es la directora de la carrera de licenciatura en rehabilitación visual de la Universidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Sí, digamos que soy la coordinadora. Excelente, coordinadora. La coordinación tengo. Uh-huh. De la licenciatura en la Universidad Nacional de San Martín. Sí, así es. Perfecto. Para empezar un poquito, Marisa, ¿cómo se le dio esta vocación a usted por el tema de la rehabilitación visual, su licenciatura? Bueno, decía que tiene como un largo recorrido y de muchos años atrás en el ámbito de la discapacidad visual. Nace a partir de un viaje que yo tengo a España, justamente para un congreso de baja visión, que me acuerdo que en ese momento prácticamente acá no se hablaba mucho, por lo menos en las instituciones donde yo estaba, que no se hablaba mucho sobre el tema de la baja visión. Si bien podemos decir que acá en Argentina tiene su tiempo, ¿no? Lo que es la baja visión, conocida como disminución visual, o visión, me estaba acordando ahora, visión subnormal, como se decía, hace muchos años atrás. Vengo de esa época. Discapacidad visual. Discapacidad visual es una terminología que todavía se sigue utilizando, pero en lo referido a lo que es hoy en día como baja visión, visión baja, etcétera, se le decía visión subnormal en su momento. Yo me acuerdo que era un vocabulario que era muy usado en esa época. La verdad que, bueno, ahí se me abrió un mundo, tuve la posibilidad de, cuando volví, de trabajar y ser convocada por el doctor Cipriano de Alessandro, ya fallecido, para trabajar en el equipo de baja visión de la Fundación Oftalmológica Argentina del doctor Malbrán, equipo pionero en la Argentina en cuanto a tener equipos de baja visión, ¿no es cierto? Así que bueno, ahí empezó realmente mi recorrido y el haberme metido en el mundo de la baja visión. Y después, digamos que me llevó a pensar también, bueno, trabajé en Hospital La Gleiser, en Hospital Italiano, y a mí realmente me preocupaba, me llamaba mucho la atención la cantidad de gente que venía a lo mejor de puntos muy distantes del país, que venían a hacer la rehabilitación al Hospital Italiano y no tenían la posibilidad de continuar, porque a veces eran una cantidad de sesiones, y la madre, o si eran niños o si eran adultos, decían, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para continuar atendiéndonos? Porque volver nuevamente a su provincia y después hacer el gasto de volver era complicado. Las obras sociales, fíjense que yo estoy hablando de muchos años atrás, donde era más complicado hasta lo que es hoy en día el tema de las obras sociales, para que les pagaran, lo que hoy en día se habla de la Convención de los Derechos del Discapacitado. En ese momento, eh, digamos, no estaban. Así que era todo mucho más a pulmón. Y a mí bueno, me provocaba insomnio pensar en esa gente, si podía volver o no, y cómo podía hacer de algo, qué podía hacer yo para que en esos puntos tan distantes del país tuvieran la posibilidad de ser atendidos, de poder hacer la rehabilitación visual sin que
que los traigan o los envíen al hospital, acá, a lo que era Cava, ¿no? Porque era bastante difícil económicamente sostener esta situación. Esto era lo que me desvelaba a mí, no quiere decir que en las provincias no había eso, ¿no? Yo hablo de mi experiencia, de lo que yo recibía. Y es a partir de ese recorrido que empecé a escribir, escribía, tiraba papeles, durante bastante tiempo, 1 o 2 años, porque además a medida que iban pasando el tiempo, iba poniendo más temas de cosas nuevas que surgían, entonces yo decía, bueno, habría que poner este tema, el otro, y así es como surgió el tema de la licenciatura en rehabilitación visual, de la cual soy autora intelectual, y bueno, tuve la suerte de encontrarme siempre con gente, así como el doctor Cipriano de Alessandro, de encontrarme con gente muy buena, muy dadivosa, eh, también comprometidas, ¿no? Creo yo, comprometidos con el tema de todo lo que tenga que ver con lo humano. Y así surgió la licenciatura en También, rehabilitación visual. Marisa, remontando a ese tiempo que usted estaba hablando, yo me acuerdo que en ese tiempo las personas con discapacidad no podían viajar gratis en un colectivo, menos tener acceso a ciertos beneficios. No había filtro, no había tantas ayudas ópticas que iban a mejorar su calidad de vida. Ah, Era todo no, un tema. Y no hasta hace mucho, por estamos hablando supuesto, hasta, póngale, hasta el año 96, 97. exacto. Sí, sí, claro que sí, por eso me estoy yendo más atrás. Era más difícil todavía. Está bien, no existían las ayudas ópticas que vos estás mencionando, que hay hoy en día. Siempre hubo ayudas ópticas, pero bueno, hoy en día hay una revolución de la tecnología. Y la verdad que era más complicado, ¿sí? Si bien yo creo, es mi apreciación también, es una apreciación subjetiva, que también había un poquito más de respeto hacia la persona con discapacidad, que ese sería como otro tema, ¿no? Eh, de parte de la sociedad en general. Había como un poquito más de respeto. Me parece que hoy en día las cosas, bueno, han cambiado. En el mundo esta vorágine en la que vivimos hace que por ahí no podamos mirar al que tenemos al lado. Así que yo creo que tiene que ver con eso. Pero sin lugar a dudas ha sido una lucha. Por eso yo en la charla de hoy puse como rehabilitación visual como que es la persona con discapacidad es el partícipe necesario, eh, tiene que estar involucrado. Yo creo que todo lo que han conseguido las personas con discapacidad ha sido más allá de lo poco o mucho que podamos haber hecho los profesionales involucrados en este tema, creo que el gran empujón se ha dado cuando las personas con discapacidad pudieron por sí mismas decir, bueno, vamos nosotros somos y sabemos de qué estamos o de qué se habla cuando se habla de discapacidad, ¿no? Porque la viven en carne propia. Exactamente. Eh, ya la gente está empezando a hacer preguntas, por ejemplo, María, que pregunta si este año la licenciatura se va a abrir o no, que eso lo vamos a comentar un poco más adelante, si no es como que servimos el postre de la comida. Está bien, cómo no, cómo no, Y de paso retenemos un poco al público. está bien, seguro que sí. El tema que fue evolucionando, pero hasta el fines de los 80, principios de los 90, no había tantas, o cuántas personas se dedicaban a hacer rehabilitación visual en Argentina. ¿Tiene algún conocimiento? Estadísticas no hay. No hay. O sea, a ver, lo que son números, si hablamos de estadísticas serias, no. La realidad es que no. Sí tenemos, perdón. Sí, le hago la consulta ahí. Cuando usted dice que estadísticas serias no hay otros países que ya hay una estadística de personas con baja visión. En Argentina todavía no hay. Bueno, a ver, pero esa sería otra pregunta. Vos me habías preguntado
o al menos yo entendí, de personas que hacían rehabilitación o que asistían a rehabilitación. No, que Entonces no hacían, entendí. que se dedican en ese tiempo, a fines de los 80 y a mediados de los 90, que se dedicaban a hacer rehabilitación visual. Sí, no, acá en la Argentina sí, en la parte de las escuelas de educación especial de todo el país siempre se han dedicado los profesores especializados, en este caso de discapacidad visual, toda la parte de estimulación. Sí, hay como un recorrido, eh, pero no es que digamos, hay números exactos, de decir, había 50 en la década. O sea, yo al menos que yo sepa, no, pero sí, siempre hubo. Es más, el tema de la disminución visual, yo me acuerdo, por ejemplo, que antes se usaban las hojas amarillas con los renglones verdes. Perdón si me vuelvo muy atrás, pero si hay alguno escuchando que tiene muchos años, me va a entender, pero se usaban las hojas amarillas con los renglones verdes eh, y bueno, y ahí estamos hablando, yo creo que hasta diría de la década del 60, ese tipo de hojas. Pero bueno, después todo fue cambiando y en al menos la concepción hoy de lo que es la rehabilitación visual, bueno, es hablando de equipos, ¿no? Yo siempre, bueno, como me formé como dentro de un equipo, tengo muy arraigado esta cuestión del trabajo en equipo, eh, del trabajo con el oftalmólogo, del trabajo con el psicólogo, del trabajo con el asistente o el trabajador social, eh, con el rehabilitador visual, o sea, digamos, yo parto de básicamente del trabajo en equipo. Y bueno, eso de a poquito es como que se fue dando. Pero siempre estuvo también muy relacionado con el ámbito de la educación. Ahora se está metiendo también poco a poco el ámbito de lo que es la salud, con la intervención de los oftalmólogos. Yo me acuerdo que atendía a una señora que decía que el oftalmólogo le decía, o sea, ella venía contenta porque bueno, iba contenta, digamos, al oftalmólogo porque había logrado leer, ¿sí? Un determinado tamaño, la señora, no me acuerdo, estoy hablando más de 20 años, pero sí me quedó grabado esto. Que vino, la señora me dice, ¿sabe que no me cree el oftalmólogo que yo leo? Yo le dije, bueno, lleve el diario, muéstrele. Voy a hacer eso. Fue y le mostró al oftalmólogo que leía. eh, este oftalmólogo, por supuesto, no lo voy a hablar. Hoy en día está vivo. Y nada, después nos conocimos y demás, pero no lo podía creer que podía llegar a leer. Digo, bueno, el compromiso de lo que es la parte de salud, en este caso, por ejemplo, los oftalmólogos, no necesariamente tienen que ser los únicos, es importante en lo que es el proceso de rehabilitación en general como concepto madre y rehabilitación visual como un subconcepto dentro de lo que es la rehabilitación, ¿no? Mira, hablando de eso, Mónica le manda muchos saludos y dice que es una excelente creadora de la carrera. Mónica, Sí, no lo dijo el apellido, bueno, pero gracias. el tema que en este tipo de trabajo, también que muchos profesionales que se dedican a la baja visión establecen que el médico clínico, el médico de la familia, el médico pediatra, el oftalmólogo, el retinólogo, tendrían que empezar a derivar al especialista de baja visión. Claro, Pero ¿qué pasa con aquellas provincias donde solamente hay un especialista en baja visión o dos especialistas en baja visión? Podrían atender a cientos de personas que hoy por hoy, cada vez por el glaucoma, por la diabetes, por accidentes de ART, que le produce la baja visión o otras degeneraciones en la retina, podrían, o habría que
incentivar un poco más a los residentes de oftalmología, a los concurrentes de oftalmología, a los estudiantes de medicina, a que se vuelquen por esta carrera. Y que es fundamental el trabajo en equipo, el trabajo en red, como se solía decir. Pero algunas veces queda todo eso, las frases quedan en el aire porque cuando termina una charla, una conferencia, un congreso, después sigue todo igual. Muchas las cosas no cambian y el A ver, paciente sigue sufriendo. yo en mi experiencia, yo siempre recalco esto porque, bueno, cada uno ha vivido su propia experiencia y nadie es digno de generalizar como si tuviera la única verdad. Desde mi humilde experiencia, yo puedo decir que si yo me retrotraigo casi 30 años atrás, ahora ha habido un gran avance. Ha habido un gran avance. Eh, los oftalmólogos, los pediatras, se escucha cada vez más. El tema por lo menos se escucha más. Hay más que saben más o menos de qué se trata y muchos también que ya también saben de qué se trata con respecto a la baja visión. Vos decías en el caso de los oftalmólogos, en la licenciatura tenemos oftalmólogos, no muchos, que han hecho la carrera. Una de los que hizo la carrera, después cuando se terminó, la convoqué para que fuera profesora de una de las cátedras, ¿no? Desde ya. Yo creo que es importante la experiencia de pasarlo, porque es absolutamente otra mirada. Uno de los oftalmólogos creo que hasta comentó, o sea que, a ver, da una mirada absolutamente distinta a la que podía llegar a tener antes con respecto a lo que es la rehabilitación visual y qué es lo que se trabaja. En lo que es en el campo, dentro de la oftalmología, vos mencionabas a los residentes. Sí, sería interesante que los que estudian pudieran tener alguna materia, que creo que en alguna carrera me parece que ya hay, que sea de baja visión. Eh, necesariamente, o sea, digo, el oftalmólogo por ahí hacer lo que es la rehabilitación visual en sí misma, no sé si es lo que va a hacer, porque básicamente es un oftalmólogo, pero sí tener los conceptos básicos y no tan básicos de lo que es la baja visión y qué se habla cuando se habla de baja visión y qué se habla cuando se habla de rehabilitación visual, porque se dicen tantas cosas, ¿no? Eh, pero bueno, lo importante es que hoy en día se habla mucho más que hace años atrás. Yo me quedo con eso. Bueno, pero que se hable un poco más tampoco no significa que sea un buen contenido. Capaz que antes no se hablaba mucho, pero era un buen contenido. Hoy en día puede hablar mucha gente, pero de la certeza de que estén hablando no significa que esté bien. Bueno, yo ahí no te podría decir. Claro, Yo creo que trato volvemos, de rescatar, perdón, claro que trato de yo digo rescatar que como importante que uno es se fundamental. habla. Sí, dígame. No, digo, trato de rescatar que por lo menos es una temática que se habla, o por lo menos saben que hay rehabilitadores visuales, que hay estimuladores visuales, a los cuales se les puede derivar, por lo menos. Yo creo que eso sí se sabe mucho más que antes. Y me parece que es un gran inicio. Yo siempre trato de sacar lo positivo. este, ya es mi naturaleza, así que bueno, creo que es un avance. Excelente. ¿Cómo se le dio a usted por a ver, coordinar una carrera? Y entre eso, el saludo que le mandaban era Mónica Sánchez, de ahí de la Patagonia. Mónica, pero Mónica es una excelentísima profesional y le agradezco. Ella es de la Patagonia, de la provincia de Neuquén, y es excelente. Le Bueno, mandamos un ella beso grande. hizo la licenciatura y en rehabilitación visual. Ella dio Bueno, una muchas gracias. charla, ella dio una charla el año pasado, una excelente charla, una excelente. Sí, 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 Ta- sí. también le mandamos un saludo a Mónica Puerto, que también está.
Mónica Puerto, otra, Sí, otra licenciada en rehabilitación. Bueno, veo que hay varias Mónica, comprometidas ¿sí? con, sí, con la temática por lo menos. Claro. Bueno, ¿cómo se le dio a usted por coordinar esta licenciatura? No, a Por- ver, la realidad es que en sus inicios, al momento hay 5 cortes ya eh, que pasaron. Em, en sus inicios, yo iba con mi carpeta y bajo el brazo, yo digo, mi carpeta bajo el brazo, con la carrera escrita, em, y no fue algo tan fácil. Yo fui tocando puertas y había gente que me decía, de qué se trataba, o sea, en ese momento, en 2010. eh, no fue tan fácil porque además, digamos, acá en Argentina no había, entonces, no era fácil realmente eh, que les interesara la temática y demás, ¿no? Bueno, yo seguí insistiendo y golpeando puertas. Eh, después, bueno, en mi recorrido he trabajado en varios lugares. Yo estuve en el Servicio Nacional de Rehabilitación Visual, que hoy se le dice la agencia, eh, la ANDIS de hoy en día, que en su momento era el Servicio Nacional de Rehabilitación. Yo tuve la oportunidad de trabajar ahí en la Junta de la parte de discapacidad al lado de la doctora Bosa, oftalmóloga, para el tema de la evaluación del CUD. Eh, trabajamos en conjunto para el tema de las normativas que hoy en día existen en cuanto a lo visual, de poder contactar con la directora del Servicio Nacional, la doctora Roublet, en ese momento era, y el decano de la Universidad de UNSAN, y bueno, les interesó, y ahí empezó todo. Este, bueno, y ahí empezó pero, en sus primeros pasos lo que es la licenciatura, ¿no? No claro, fue pero usted, fácil. no, por Este, supuesto, que yo sé que no es ahora por nada es fácil en este mundo y más cuando son cosas muy interesantes, porque es como romper un molde acá, un esquema, romper el hielo para que después sea todo más accesible, pero llegar hasta esas puertas cuesta un poco, pero de tratar de convencer y apostar a que esa universidad, ese rector, apueste a esta licenciatura o cualquier otra licenciatura. El tema es que, ¿en qué se a lo basó que usted? sea. ¿Cómo hizo, en qué se basó usted para, para escribir esto, digamos, empecé con los borradores de esta licenciatura? ¿En qué se basó? Y, a ver, yo me basé humildemente en la experiencia práctica, en los conocimientos, justamente que en la experiencia práctica, porque ya le digo, en ese momento no había algo. Entonces, me basaba, por un lado, en la práctica y en lo que yo veía que a mí me faltaba en la práctica y en lo que me parecía que sería interesante saber para poder manejar ese tipo de discapacidad, según las patologías también, ¿sí? Eh, la parte neurológica, o sea, la parte de niños, de estrabismos, o sea, digamos, a partir de estas cuestiones, con lo poco mucho que yo había aprendido, porque una cosa es la teoría y después cuando uno empieza a trabajar realmente, es cuando uno ve qué es con qué es lo que cuenta y qué es lo que le falta a uno, porque yo pienso siempre que a uno siempre le faltan cosas por aprender. Eh, creo que nadie sabe todo. Eh, entonces, en la práctica yo pude evidenciarme qué es lo que estaría faltando. Y a partir de ahí fue que empecé a escribir eh, la carrera. Básicamente fue eso. Tuvimos un pequeño desperfecto
Marisa, ¿me escucha? Yo escucho. Ah, está perfecto. ¿Cuántos fueron los primeros ingresantes? ¿En qué año fueron los primeros ingresantes de la carrera? Fue en el 2010. En el 2010 comenzó. eh, bueno, justamente la cuestión esta de, en el escrito, también lo que a mí me generaba insomnio era cómo hacer para que puedan acceder todas las personas de todo el país y que haya diferentes referentes, que más o menos ya está viendo referentes en todas las provincias de lo que es la licenciatura. Empezó en el 2010 y con mucho entusiasmo. Yo me acuerdo que en las primeras noches, que no sé, creo que esto no lo conté nunca, me parece, pero las primeras noches, bueno, que sí, se hizo la difusión. Yo me acuerdo que al principio nadie, o sea, se mandaba la difusión y nadie preguntaba. Y yo decía con amistades, decía, che, tanto me habré equivocado. Yo llegué a pensar eso, digo, no hay interés en esto, porque yo sabía que era necesario, pero es toda la angustia, ¿no? Decir, no le interesa a la gente. Y de golpe fue una explosión de correos y de correos y de correos que yo eran las 2 3 de la mañana y seguía contestando, que ni yo lo podía creer. Y me acuerdo que una de las personas me decía, eh, que, claro, como era todo el país, y estamos, parece que no, pero 10 años es un poquito mejor de Internet estamos que hace 10 años atrás, y llegaba más lento todo. Entonces, claro, o sea, cuando le llegaba la noticia, por ahí ya había pasado, no, no sé, y yo pensaba que me había equivocado mal con respecto a la carrera. Bueno, no, Por un momento puso en duda tu proyecto, dudó. no, no, mi proyecto no, yo sabía que no, la verdad es que eso específica no. Yo nunca dudé de mi proyecto, dudé del interés del otro, es diferente. Sí, claro. Pero Claro, yo dudé del interés del otro. cuando fue la explosión, ahí es cuando uno vuelve la sangre al cuerpo, digamos, y, y ya empieza a definir cuál va a ser el cupo de esas personas también. A ver, no se establecía un cupo porque era la primera vez, o sea, pensar que era, en ese momento era la primera licenciatura en rehabilitación visual del país. Y hasta me atrevería a decir, creo que a nivel Latinoamérica. Eh, Así que la verdad que yo no recuerdo de cupos, sí recuerdo mucho trabajo, muchísimos nervios, los mismos nervios compartidos por los que venían acá, que yo creo que es muy enriquecedor el que puedan venir viajar y demás. Yo creo que es muy enriquecedor porque les permite, bueno, a lo mejor en el primer año no, pero en el segundo año hay visitas a instituciones y demás, eh, que les permite conocer otra dinámica, ¿no es cierto? Es muy enriquecedor, a mí me parece, o al menos también yo lo escribí de esa manera, pero también me lo han manifestado algunos de los licenciados, ¿no? El hecho de poder compartir, estar, se crean grupos y vínculos muy lindos que después, no digo todos, por supuesto, porque así es la vida, pero sí grupos muy lindos de trabajo y de conocimientos de una provincia a la otra, y es interesante, la verdad que es interesante. Hoy en día, ¿cómo sigue el mismo plan de estudio? ¿Lo tuvieron que renovar el plan de estudio? ¿Hicieron más convenios para que las personas puedan hacer más prácticas? ¿Cómo fue evolucionando esa parte? A ver, bueno, hoy en día nada porque estamos con el O tema de hasta la el pandemia 2019, hasta el 2019, ¿cómo pasó? hasta el 2019. El año pasado
no, el anteaño logramos que se pudieran hacer visitas hacia el afuera, ¿sí? Si bien al principio, las primeras cohortes, se habían podido hacer visitas a instituciones, después surgió el tema de, bueno, de seguros, ART, creo que vos entenderás ese tema, cómo va coartando todo. Y bueno, ahora se están viendo las otras posibilidades que se empezarán ya se están empezando a trabajar, pero bueno, hasta que no pase toda esta situación no se podrá hacer, ¿no? Eh, pero sí. Excelente. Ahora bien, es la pregunta que varias personas están diciendo. ¿Qué va a pasar este año? ¿Están abiertas las inscripciones? ¿No están abiertas las inscripciones? A ver, este año ya empezó una nueva corte y agradezco a todos los interesados. Se va a, ya empezó una corte, se abrió este año y ya empezó, ¿sí? La corte por lo general se abre cada 2 años. Eh, de todas maneras, yo siempre digo que el que esté interesado me puede ir escribiendo eh, para ir recibiendo, que yo cuando llegue el momento, más allá de la universidad y todo, les voy enviando cuando se abra, Información. pero claro, por eso el que me quiere escribir desde ya que lo voy colocando en la lista de todos los interesados para la futura corte. Pero ya estamos en este momento. Lo que sí se está haciendo ahora es a distancia. Desde el año pasado se está haciendo a distancia, que ese también fue todo un tema, bueno, yo creo que lo hemos vivido todos, el tema de la distancia. Fue todo un trabajo bastante arduo con los profesores, fue un cambio muy grande también para la misma universidad, el sistema que se cae y se vuelve a levantar y se cae, bueno, es toda una cosa. El año pasado de golpe, bueno, no, tenemos que hacerlo online, ¿cómo lo hacemos? Y después meternos todos dentro de lo que es la plataforma de la universidad tuvo que ayornar, porque si bien estaban algunas carreras dentro de la plataforma, una cosa es algunas carreras de algunas facultades y otra cosa es toda la universidad, todas las facultades, o sea, sacando la parte clínica, ¿no? La licenciatura, Entonces, discúlpeme, Marisa, nos olvidamos de preguntar, ¿la licenciatura está dentro de qué facultad? sí, yo lo había dicho al principio, está dentro de la Universidad Nacional de San Martín, en el Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento, justamente. Ah, Está ahí adentro, junto con terapia ocupacional, con ortesis y prótesis y demás, ¿no? Justamente todo lo relacionado con la rehabilitación, el instituto. Y bueno, todo eso también, digo, el tema de la distancia fue bastante complicado al principio, hablando yo con los profesores hasta las 12 de la noche eh, para ver el tema de la plataforma y, y bueno, y además porque genera toda una cuestión de ansiedades, ¿no? De los alumnos y de los profesores, que es absolutamente entendible. Eh, yo creo que eso es entendible y atendible también. No fue fácil, pero bueno, se ha logrado, la verdad que sí. Eh, dentro de lo que es la Universidad Nacional de San Martín, la verdad que bastante bien, seguro. ¿Tiene algún proyecto para un futuro, ya sea próximo o lejano, de poder presentar esta carrera en otras universidades del interior del país? La verdad no se me había ocurrido, pero sí podría llegar a ser. Digamos, para que algunas personas que no puedan viajar, ya sea por el tema de distancia, algunas veces un fin de semana por mes, pero, pero capaz que podrían tener más alumnos si lo regionalizan un poquito más. A ver, yo traté de abaratar los costos lo más que pude. Es una vez al mes
semipresencial viernes y sábado, ¿sí? Las materias son cuatrimestrales y uno tiene el 75% de presentismo, lo cual implicaría, hagamos de cuenta que no están escuchando, que no nos están escuchando, pero de los 4 encuentros por materia, uno puede faltar a uno. O sea que para quien vive afuera, serían 3 por 4. O sea, ¿se entiende? Y después pasamos al segundo cuatrimestre, digo, como para buscar la mayor posibilidad. Eh, pero bueno, no sé qué decirte ahí, Francisco. La dejé pensando. Está bien, está bien. Y claro, porque la verdad es que nada, sí, está interesante. este, Yo estoy en la Universidad Nacional, la verdad, porque es la que me abrió las puertas y le interesó el proyecto. Claro, claro. Pero, por supuesto, siempre, si hay alguna otra universidad que esté interesada, se puede conversar, claro que sí. Excelente, excelente. Me pone muy contento por eso. Marisa, tocando un tema, ¿hay alumnos que concurrieron que hayan tenido problemas de discapacidad visual? Sí, puede ser. Sí, sí. No es un impedimento, ¿verdad? Pero yo no, 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 por supuesto que no. A ver, digamos, sí, pero como se le pide a todos tienen que tener acceso a Internet, tienen que tener manejo de computadora. Si no tienen acceso y no tienen manejo de la computadora y no pueden utilizar lo que sea que utilicen como herramienta, pero para acceder a la lectura y a los trabajos, bueno, no lo va a poder hacer, pero es independiente ¿se entiende? Digo, las condiciones que se piden para acceder son generales. Y después sí sé que hay gente, alumnos que han sido, que han tenido algún tipo de discapacidad visual. Yo en eso soy también, la verdad, muy respetuosa, porque la persona si quiere decirlo lo dice y si no lo quiere decir no tiene por qué decirlo, porque al menos para mí eso no es lo importante. Sino en todo caso que sea un buen profesional después, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. No, porque el tema es que cuando hay alguna persona con discapacidad que está concurriendo, tiene que saber si tiene el material accesible y todo eso. Dependerá, a ver, en cuanto a material accesible, hoy en día sabemos que la persona con discapacidad puede perfectamente tener ese material y hacerlo accesible para sí mismo. Digo, están las herramientas hoy en día para lograr eso. Y también puede decidir decirle al profesor que necesita algún tipo de accesibilidad. Pero también puede pasar, como ha pasado, Francisco, que no quiera decirlo y que tenga en su casa las propias herramientas como para hacer accesible, y eso también es respetable. Muy bien, tiene mucha razón, Marisa. Entonces, el próximo, se va a abrir las próximas matrículas, se puede decir, para la inscripción 2023 sería, Sí, 2023. 2020. Pero que los interesados o las interesadas, porque debe haber más mujeres que varones, ¿verdad? Sí, Ujú. hay más Este, mujeres, es verdad. em, es más, yo no conozco hasta el momento un rehabilitador visual varón, por lo menos en Tucumán no. En Tucumán, en Tucumán me parece que no, pero No. sí hay rehabilitadores visuales hombres, sí, Ujú. sí, la verdad que los hay. Sí. A ver, hay mujeres y hombres por todo lo que es el país, Sí. ya recibidos y algunos que ya están ahí con las tesinas a punto de recibirse. em, y tengo entendido que están trabajando muy bien, la verdad. Tienen, O sea que eh, también es otra. y le hago la consulta, para inscribirse, tiene que tener un título anterior, ya sea fonoaudiólogo, ya sea óptico o no.
A ver, tiene que tener un título de base, ¿sí? O sea, alguien que terminó el secundario, no. Ujú. Em, entonces, el título de base que está habilitado pueden ser oftalmólogos, em, terapistas ocupacionales, kinesiólogos, ópticos que sean universitarios, tienen que tener título universitario óptico, em, profesores especializados en discapacidad visual, que son dentro de lo que es la rama de la educación especial, los únicos habilitados son los profesores especializados en discapacidad visual, que me parece que es por razones obvias, ¿no? Porque ellos manejan la especificidad y entran con un conocimiento ya más adelantado que los que entran los kinesiólogos o los TO que nunca trabajaron en el ámbito de la discapacidad visual. Licenciados en psicomotricidad y demás. Entonces, digamos, eso ya está en las bases y condiciones, ya está indicado, ¿verdad? Sí, 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 sí. Solamente son esos títulos específicos que lo habilitarán para inscribirse en esta carrera, en esta licenciatura. Sí, a ver, sí, puede haber otra rama u otro título de base que presentando, que a lo mejor no sea de estos que estoy nombrando, me debo estar olvidando alguno, pero eh, si presenta también, o sea, digamos, hay un comité de admisión que es el que estudia los títulos y son los que deciden si cumple con los requisitos, porque digamos que primero lo que se trata es de cubrir prioritariamente aquellos que cumplen básicamente con los requisitos. Y después, en todo caso, se pone a consideración los otros que por ahí no cumplen tanto con los requisitos. Por ahí a lo mejor no tiene un título, pero tiene, qué sé yo, como 20 años que acreditados oficialmente de trabajo en un equipo con, y bueno, habría que verlo. ¿Eh? Claro, cada caso particular. Sí, sí. Decide la comisión de admisión. Eso yo no lo... Ah, ok. Marisa, ¿qué es lo que se viene con el tema de la rehabilitación visual? ¿Por qué le hago esa pregunta? Porque todavía también hay muchas familias que no están llevando a sus hijos a la rehabilitación visual. Y no saben que eso le va a mejorar su calidad de vida, del niño o de la niña, o del adolescente. Y que no es que van a recuperar la vista, pero con el resto visual que tienen, pueden seguir trabajando y estudiando y haciendo una vida plena. Eso es importante, su mensaje para aquellas familias o para aquellas personas adultas que no quieren hacer la rehabilitación visual y que les hagan el indicado. A ver, es diferente si hablamos de niños, ¿no? Ahí me parece que básicamente hay que trabajar con los padres. Eh, en este caso, si no quieren llegar a los rehabilitadores, a ustedes los oftalmólogos o a los pediatras, es importante que les conversen, pero básicamente porque cuando uno dice calidad de vida, digamos, puede haber la diferencia tan drástica como a lo mejor, no sé, poder seguir estudiando, abrirse caminos, ser autónomos el día de mañana. Esto, fundamentalmente, que ese niño pueda ser autónomo. Me parece que esto es fundamental. Y después que pueda hacer lo que quiera hacer, en cuanto a lo laboral o educacional. Me parece que ahí hay que trabajar con los padres, que entiendan que realmente es positivo, que sirve, que da buenos resultados. Eh, a lo mejor han trabajado con algún profesional y no les dio resultado. Y bueno, a ver, esto es como cuando uno va al médico. Uno va a un médico, esto puede pasar también. Uno va a un médico y tiene más empatía con uno, le cayó bien y bueno, seguirá yendo. Y a lo mejor no le fue bien y va a buscar otro. Bueno, cambien, pero no se queden sin ninguna opción. Uno tiene que seguir buscando porque los resultados son positivos de la rehabilitación visual. Yo lo he visto clarísimamente. A través de los años, claramente visto. Pero ahí hay que trabajar mucho con los padres. Y si no lo trabajan los médicos primero, no le llega al rehabilitador a lo mejor.
Así que me parece que ahí hay que trabajarlo desde ese lugar, ¿no? Desde ese ámbito, da resultado. Y si no le da resultado con un profesional, que pruebe con otro, porque a veces no pasa porque ese profesional es mejor o peor que el otro. Es una cuestión de empatía, justamente, que se vinculó mejor con uno que con el otro, y nada más que eso. Pero resultados positivos hay. Esto en cuanto a los niños, no hay lugar a dudas de eso. No hay lugar a dudas. Lo que pasa es que, bueno, yo tendría que traer a todos los que se me ocurre una madre que encontré hace, cara, 6 años, y yo atendí al hijo y me encontró por la calle, yo no la reconocí realmente. Y ella se acercó y me saludó y me dijo, mira, eh, yo estoy tan feliz porque, bueno, fue una lucha muy grande para que eh, pudiera utilizar el resto visual. La cuestión es que nada, se recibió, estudió abogacía y, eh, o sea, realmente le cambió la vida. Y yo me he peleado con esa madre, pero bueno, o sea que sin lugar a dudas en los niños, el entorno, padres, madres, tíos, tutores, los que estén, sobre ellos hay que trabajar porque ellos son los que van a llevar al niño a la rehabilitación visual. Y en el adulto es otro tema, porque el adulto, primero hay que ver en qué etapa está, ¿no? Esto ya lo sabemos todos, porque creo que todos hablamos, que ahora después quiero decir algo con respecto a esto de la terminología que usamos y cómo hablamos de la baja visión, pero hay que ver en qué etapa está. En función de eso, ver si es el momento adecuado. Sin lugar a dudas, yo no le puedo incidir hasta qué punto yo como rehabilitadora voy a modificar la conducta de un adulto, por ejemplo, con glaucoma de 10 grados o de 5 grados, que realmente necesita el uso del bastón. ¿Hasta qué punto yo le voy a modificar cuando es una persona que toda la vida le hicieron todo, ya sea la esposa o viceversa? O sea, digo, también hay otras cuestiones que hay que trabajar, ¿sí? Ahí, cuando es adulto. También hay que ver los niveles de lectura, si hablamos de ayudas ópticas de cerca, a los cuales esa persona está acostumbrada. Una persona que no está acostumbrada a leer, por más que yo le quiero obligar con los anteojos, o sea, digo, eh, hay que ver entonces, primero en qué etapa está y también hay que hacer todo un estudio de su nivel socioeducativo, laboral, todo su recorrido con el acompañamiento psicológico y demás, ¿no? Para ver hasta dónde uno lo puede ayudar. El adulto, de alguna manera, expresa, tiene más posibilidades de expresar. El niño expresa también a su manera, ¿no? Claro, obviamente, como usted lo indicó, todo tiene su tiempo y uno no puede ayudar si no le piden ayuda tampoco, porque de nada serviría. Sí, lo que pasa es que a veces hay dos cuestiones. A veces, cuando yo pienso, ¿no? A lo mejor hasta qué punto a uno no le ha pasado. A veces no se sabe pedir ayuda. Y si esperamos que el otro pida y nos quedamos con eso, tampoco es la cuestión. O sea que por eso digo que hay que hacer un análisis exhaustivo del paciente o de la persona con discapacidad visual que uno esté atendiendo y ver cuál es su situación. Porque a lo mejor no es que no quiera ayuda, sino que no sabe cómo pedirla. O sea, por eso hablo de equipo, trabajar en equipo en baja visión, ¿sí? Yo no puedo estar en rehabilitación visual poniéndole una ayuda óptica y demás, trabajándole la distancia y todo lo demás si el paciente me está llorando a cada rato. Si el paciente me está llorando, yo tengo que derivarlo al psicólogo para que me lo contenga, me lo prepare y vuelva. O sea, es todo un trabajo en equipo, ¿m? Que se hace. Y el adulto también me quedé pensando, mira, me hiciste acordar una paciente, que ahora somos amigas, pero una paciente que estuvo años y años con retinosis, años y años, ya de uno de los ojitos ya le quedaba una décima y 5 grados, han sido muy poco, muy poco. La cuestión es que todos le decían que tenía que usar bastón, no había manera. Bueno, llegó al hospital italiano y yo soy media tiqui, 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 tiqui,
Bueno, entonces, finalmente logré que aceptara el bastón, que aceptara y lo trajera. Y me dice, el día que lo trajo, finalmente, primero me decía, bueno, esta es otra cuestión. Me decía, verde o blanco, porque yo no soy ciega, entonces tiene que ser verde. Y yo le decía, mira, fulanita, no me interesa de qué color sea el bastón. A mí, sinceramente, no me interesa. Me interesa que tenga la herramienta que le dé autonomía al discapacitado visual. Así que si lo quiere pintar de oro puro, que lo haga. No se lo aconsejo igual, porque no va a poder caminar una cuadra. Pero bueno, si quiere hacer eso, que lo haga. Esta paciente vino, se sentó y me dijo, bueno, Marisa, lo traje el bastón. Era todo así. Digo, bueno, a ver, y lo saca. Rosa, rosa, pero un rosa chillón era el bastón. Me dice, Con ¿lo puse glamour. ¿te causa algún problema? O sea, fíjense hasta qué punto la negación y el buscar a ver qué le decía yo. Y yo le dije, fabuloso, me encanta ese bastón, déjame que le saque fotos, vayamos a la calle. Pero Marisa me decía, no, con este bastón sí, le digo, te queda excepcional. Digo, la próxima ponle un monito rosa, digo, porque te va a quedar mejor, le digo, a tu estilo. Y empezamos a trabajar con el bastón rosa, hasta que después se acostumbró y un día vino ya sola con el bastón verde y hoy en día está con otro bastón, ¿no? El bastón blanco. O sea, digo, no es importante tampoco estas cuestiones, ¿no? Hay que ver en qué momento está el adulto. Mónica, perdón, Mónica, Marisa, hizo un enunciado y en base a la experiencia con el tema del bastón de la paciente que después terminó siendo amiga. ¿Cuál es la diferencia para aprender o para desplazarse entre la persona que usa el bastón tradicional y el bastón europeo con ruedita? A ver, el bastón con rueditas, acá, por lo menos lo que es capital, ¿eh? No sé, a lo mejor en algunas provincias, depende mucho, yo digo, de las veredas, porque uno hace como un barrido, cuando tiene la pelotita abajo, hace como un barrido, que acá, en lo personal, con las veredas como están, un poquito rotas, se les complica. Esto por un lado, ¿sí? Pero también hay que decir que hay que ver la parte motriz. Es decir, hay personas adultas que se les imposibilita el hecho de hacer la técnica del toque, que es la técnica que tocan a un lado y tocan al otro. Se sienten más cómodas con sencillamente un barrido. Hay muchas cuestiones, hay que ver la parte física motriz también en la que está, y yo le adiciono, porque no es lo mismo, al menos en mi experiencia, por lo que yo he visto en Nueva York, ir por algunas, o sea, que es todo tan plano, no hay tantas cuestiones que uno se encuentra a veces acá, ¿no? Tiene que ver con esto, con la condición física, eh, cuál es el mejor que se determine para esta persona. Y también, en muchos casos, muchos profesores lo utilizan como parte de la ejercitación y del entrenamiento previo a la técnica de toque. Mire, hay cosas que uno no. Porque lo que yo tenía entendido, que el bastón tradicional se lleva mucho del eco que se va a escuchar por la zona donde uno se desplaza. Pero ahora bien, Sí, si vos te desplazás por ciertos lugares que no hay tantas paredes linderas, no vas a escuchar el eco. Pero la ruedita se va a trabar si vos vas pasando por una cancha de fútbol, por medio del parque, ¿cómo es? Los bosques de Palermo. por eso yo digo que hay que, digamos, una cosa es la teoría y otra cosa también es acondicionarlo en el país que uno vive, ¿no? O en la zona donde uno está. Sí, ¿Qué es realmente lo que sirve de acuerdo a la zona donde uno esté? Yo me acuerdo también, o sea, se me retrotraen cosas, me haces qué acordar de bueno. alguien que con el bastón,
casi en la técnica de toca, a él no le gustaba tocar el piso con el bastón, porque decía que no necesitaba. Entonces, tenía un oído espectacular esta persona, y él lo que hacía era chasquear con los dedos. Él utilizaba esta manera porque eso le permitía, con lo que es el sentido de la ecolocación, Claro, saber los dónde delfines. está. Exacto. Digo, así que bueno, lo importante es que tenga todas las herramientas esa persona, que le den la libertad de ir y venir cuando quiera, básicamente. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta acá, aprovechar que la tenemos ya los últimos minutos. Me dice los últimos minutos. Ya le mandamos las empanadas también, ¿no? Por favor. ¿Nadie más? ¿Nadie quiere hacer una consulta? A ver. Bueno, Em, bueno, Marisa, ¿algo que quería acotar usted hace rato? ¿Me olvidé? Tantas cosas. ¿Cuántos alumnos fueron pasando en estos 10, 11 años, digamos, de la carrera? A ver, las cortes han sido entre 35 y 40, las cortes. Salvo, ha habido casos de 45 también, salvo en esta corte, que son como 70 y pico. Ah, bastante, bastante. Sí, sí. Bueno, también la pandemia, ¿no? Hizo que la distancia ayudó también seguramente a estas cuestiones. Ah, ok. Este, Acabo de ver, el- perdón, Francisco, una sí, pregunta que dice si se inscriben médicos o médicas, ¿pueden ser? Me apareció acá. sí, Se han inscrito oftalmólogos, de hecho, ¿sí? Y se han recibido oftalmólogos en la licenciatura. Eh, lo que posibilita que esos oftalmólogos seguramente, si les interesa la temática, puedan formar parte generar algún equipo de baja visión, ¿no? eso está muy interesante. Y también es que se puedan sumar también a lugares con experiencia y que puedan hacer más prácticas, chicos, porque sí, también Claro, es fundamental las prácticas. Hay lindos centros ahí en Buenos Aires, y bueno, también en el interior del país hay excelentes centros que tienen ya sus años y que tienen mucha experiencia y enriquecedora para los estudiantes. bueno, ahí en Eh, Tucumán está la doctora, ay, no me sale el nombre. ¿En dónde? eh, en Tucumán hay una doctora, una oftalmóloga, que también tiene muchos años en lo que es baja visión. Puede No ser me sale el nombre, qué vergüenza. la doctora, puede ser Diana Weissman, Diana, sí, era la directora del servicio de oftalmología del Hospital Padilla y también la directora del servicio de baja visión. exacto, Sí, exacto. sí, una excelente persona. Ya se jubiló. Sí, Bueno, sí. también está la doctora Miriam Berman, de la cátedra de Lidia oftalmología. Berman, me suena también. Pero bueno, Y, Diana Weiss la conocía más sí, de acá del Cabo. claro. Este, bueno, pasó volando el tiempo, ¿vio, Marisa? Ay, la verdad que sí, muy ameno todo. Y Espero que les aparte, haya resultado interesante, y sí, bueno, cualquier cosita, excelente, Marisa. muchísimas gracias, Espero Francisco, que por le la. haya gustado y que siga compartiendo nuestros Ateneos. ¿Qué les pareció a usted nuestros Ateneos, Marisa? Muy interesantes, la verdad que muy interesantes. Este, porque además la diversidad y permite ver qué es lo que pasa acá y en el resto de Latinoamérica, ¿no? Bueno, también de Europa. O sea, permite acercarnos. Eso es lo que yo iba a decir justamente, y ya después decime y cierro la boca, porque si no yo sigo hablando, pero que yo lo que he podido notar que eh,
básicamente, yo creo que a todos nos une algo en común que tiene que ver con, y un léxico en común con respecto a la baja visión, con respecto al discapacitado visual, a la gente que hace rehabilitación visual, no importa su carrera de base, de acuerdo a los diferentes países latinoamericanos, pero que todos yo creo que hay un punto en común, que es esa personita o esa persona adulta, cómo ayudarlo, como bien vos decías al principio, y una frase muy, muy trillada hoy en día, en pos de una mejora de calidad de vida, ¿no? Eso es lo que me parece que es muy interesante también que rescato de los atenios, que todos decimos más o menos lo mismo, Claro. y que El está bueno, mensaje, porque quiere decir que, exacto, pero eh, mm, te mandan saludos desde Córdoba, Marisa, Córdoba, por capital. Etel está acá en conexión y manda saludos. También está Alberto, también uno, y que manda unos aplausos, Alberto. muchas Muchas gracias, gracias. Y muchas bueno, gracias. varias otras personas, María también, que menciona acá una doctora de San Luis, Silvia Huguete, Hugueto, Silvina Hugueto, Hugueto. Ay, de San muchas Luis, gracias. Sí, sí, sí. sí. Eh, Ah, sabe de baja visión también, sí. claro, así que bueno, entre otras personas, las En personas San que Luis usan, hay licenciados en rehabilitación visual también, ¿eh? ¿sí? Sí, 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 hay en varias provincias ya. Yo diría que en casi todas hay alguno recibido. Después No sé también si me está falta alguno. Tinti Ferrero, saludos Tinti también para Ferrero Divina, de La Plata, estimuladora visual con conocimiento de la baja visión y de la estimulación visual de niños. Ella es de ¿sí? La Plata, de muchos años también. ¿Ah, sí? Qué alegría, ¿no? Realmente. Claro. No, lo bueno es que son lindos mensajes, Marisa, lindos mensajes. Pero los feos ni se te ocurra leérmelo, No, Francisco. no, quedaron algunos ahí que parece que les debía la cena. A eso ni me los digas. No, Es por muy favor, por favor. privado. O alguno que habrá desaprobado alguna materia. Bueno, que estudie. Bueno, ese sería otro tema. Que no, encima que estudie, que no ponga el argumento que no vaya bien. Eso es verdad. Bueno, un saludo para toda la gente y siguen Igualmente. escribiendo y se siguen sumando. Bueno, sigue escribiendo Mónica Puerta ahí también y toda la gente. Bueno, muchísimas gracias a todos, la verdad que fue excelente. Marisa, ha sido un placer haber compartido estos minutos. Muchas gracias por darnos este tiempo, esta hora, conocer un poco más sobre el, detrás de toda esta carrera, cómo se gestionó, cómo nació esta licenciatura, que también es muy importante, y, y que ayuda a muchas otras personas y que va a ayudar a muchos otros pacientes, sobre todo, y que va a cambiar la, porque todo esto, digamos, tiene una justificación de cómo seguir ayudando al prójimo, que es fundamental. Tanto a la persona que está cursando esta carrera, como también a aquellos que sufren baja visión y que están perdidos en el sentido de que no saben para dónde recurrir, para qué camino. Totalmente. Este, Por eso, todo esto se gesta desde el cursado, de cómo uno le va dando el ABC de cómo se tiene que manejar y después la persona con sus principios y sus valores va a poder sobrellevar y va a poder ayudar a muchas otras personas que sufren baja visión. Que todo esto es una cadena de cada uno cumple un eslabón fundamental. Desde el momento que va a la salita de salud de su barrio, después lo concurre al hospital, o a la clínica, lo atiende el médico, y todo es fundamental. Ese es el mensaje que queremos también dejar, que cada uno cumple
cada uno es un eslabón fundamental de esta sociedad. Si por un momento eh, nos ponemos en el lugar del otro, todo esto va a marchar muy bien. Y hay mucha gente que necesita nuestra ayuda y la tenemos que brindar desde distintos puntos de vista, independientemente que Marisa esté en Cava, yo en República del Tucumán, pero eh, lo importante es que todos tengamos ese mismo mensaje y que no dudemos en ayudar al prójimo, Marisa. Tal cual, Francisco. La idea es que, nada, que se pueda llegar a la mayor cantidad de gente eh, que tenga baja visión y discapacidad visual, y también hacerle llegar que a veces no es necesario ayudas ópticas tan costosas em, para acceder a lo mejor a ciertas actividades de la vida diaria o acceder a cuestiones laborales. No todo tiene por qué ser tan costoso, ¿eh? Hay muchas cuestiones que pueden solucionarse sin necesidad de cuestiones absolutamente tan caras, que eso a veces eh, complica y preocupa a los pacientes, ¿no? No es necesario, en algunos casos será, pero en la mayoría de los casos no es necesaria estas ayudas ópticas tan caras que sabemos, Francisco, que hay, Mm, y eso hay que reverlo, ¿eh? Pero sí. bueno, cada uno verá desde su lugar cómo maneja Y ese tema. claro, y a ver, hay gente que no la podré comprar nunca, pero nunca. Pues Pero es son que además no son necesarias, porque yo lo he miles de vivido en el dólares. hospital italiano, por ahí Francisco, tenían un +7, un +6, se les solucionaba la vida. Claro, No era necesario, digo, o sea, hay cuestiones que hay que reverlas. sí. El que Eh, puede comprarlo, mm, bienvenido sea que lo compre, desde ya que sí, no hay problema. Pero el que no puede, hay alternativas para ofrecerle. siempre hay un plan B y un plan C, Marisa. Siempre. Tal cual, tal Este, cual. por eso, te Hola. mando un saludo Claudia Morales. Ah, Claudia Morales, ella es de Misiones, me Eh, parece. mira, ¿ves cómo nos trasladamos? Espero que sí, que no me equivoque. Me parece que es Claudia Morales, que me ponga si es sí, por favor. ¿Poné Que yo Claudia creo que Morales sí o sí o no? Sí, sí. sí, Morales, por favor. Misiones, ¿verdad? Yo creo que sí. Por eso te digo que hay de todos lados. La verdad que sí. claro. Pero siempre tiene que haber Hola, un plano. Sí, Francisco, disculpe, quería eh, meter la cuchara como siempre. Estaba viendo por dónde podía entrar porque veía que era más por la parte de cómo se hizo la carrera. Bueno, soy Silvia de La Rioja. Buenas tardes, buenas noches para todos. Buenas tardes. Em, a donde quería ir es de que la doctora recién dijo de que hay gente de que no sabe que necesita ayuda. Yo tengo retinosis pigmentaria, vista túnel, eh, tengo 51 años, me lo detectaron cuando tenía 27 años. Eh, Hice toda una familia, ya tengo nietas y la que manejo todo en mi casa soy yo. O sea, eh, eh, si realmente necesito ayuda, pido, pero caso contrario, yo me movilizo para todos lados. Siempre digo de que, gracias a Dios, la vista central todavía la tengo bien. Lo que sí que cada vez se me va cortando más, sellando más la periférica. Entonces, eh, como usted decía, de que uno no sabe que necesita ayuda. Yo, porque soy curiosa, y entro en internet, veo ateneos, veo, me estoy informando, me gusta ver, saber mucho más de la enfermedad y estoy entendiendo, no hace muchos días, de que realmente yo necesito eh, una rehabilitadora visual. Ya me puse Eh, a ver, Silvia, porque mira, ¿sabe qué pasa? En mi provincia, es grande La Rioja, no existen eh,
personas especialistas de la retina. Solamente hay oftalmólogos. Y jamás un oftalmólogo me dijo que una persona sí me podía ayudar. Entonces no sabemos de que es como que tenemos que esperar a quedarnos ciegos. ¿Me entiendes? Por todo esto, yo de que entro, investigo, hablo con uno, hablo con otro, escucho, veo videos, empecé a tomar vitaminas porque fui, me hice ver con otro médico, me recetó unas vitaminas, cosa que durante años solamente me decía, mira, pon este aumento y nada más. Si vas en Cuba quizás haya una cura, pero si vas a Cuba por alguna otra cosa y puedes hacerte ver, te puedes hacer ver. Si no, no, como si Cuba quedaría a la vuelta de la esquina. Y bueno, estoy por ver, ahora con esto de la cuarentena, me enteré que en La Rioja hay rehabilitadoras visual. Entonces, quiero consultar porque me parece que necesitamos mucho el que tenga más, menos, nos ayudan, por lo que vengo entendiendo, nos ayudan a usar el gesto visual que tenemos. A ver, Silvia, primero quiero agradecerte el que te hayas podido abrir de esta manera, así que desde el vamos te agradezco muchísimo que te puedas abrir y comentar cuál es tu situación. Es sumamente valorable. Esto por un lado. Después, yo soy licenciada, no soy doctora. En lo que a mí compete, que tiene que ver con la rehabilitación visual, después acá el doctor Francisco podrá decirte en lo que tenga que ver con respecto a la patología en sí misma. En La Rioja hay recibidos en rehabilitación visual también. Y yo me refería a que cuando decía, digamos, no es que no saben que necesitan ayuda, no saben cómo, que hay gente que no sabe cómo pedir ayuda. A eso me refería yo, ¿sí? Cuando hablábamos de la ayuda. Pero en tu caso, Silvia, yo realmente te felicito porque vos ya tenés lo que es el proceso de la rehabilitación, dentro de lo que es el proceso, vos ya tenés un camino ganado. El 75% de lo que es el proceso de rehabilitación ya lo tenés ganado. ¿Sabes por qué? Porque primero, vos ya sabés cuál es tu problema, ¿sí? Estás obviamente angustiada. Por supuesto, ¿cómo no vas a estar angustiada desde allí? Y es entendible. Pero te movés, buscas, querés hacer algo por vos. Y eso es el 75%, pero después dejar el 25% para que la rehabilitadora algo, si no, no la vas a ir a ver, ¿no es cierto? Pero bueno, digo, hay un camino ya súper ganado desde tu lado. Eso lo puedes hacer vos, Silvia. No todo el mundo lo hace, ¿entendés? Eso lo puedes hacer vos. Y después ahora cedo la palabra a Francisco en lo que tiene que ver con la retina, no sé, en el caso de oftalmólogos allá en La Rioja, Francisco. Ella la estaba atendiendo un oftalmólogo, creo que viajaba de otra provincia, creo que era algo así, sí, la verdad viajaba de otra provincia a La Rioja. El tema que... Un retinólogo sí, pero hace un año que me vio, o sea, me vio dos veces, o sea, una vez cada 6 meses, 2 veces me vio un retinólogo que venía de Buenos Aires, y bueno, de ahí entramos en pandemia y bueno, ya no volvió más. Claro, pero es importante el tema ese de capaz que con Marisa nos puede ayudar a contactar, si es posible, alguna rehabilitadora de allá de... Y vamos a buscar y yo te paso a Francisco y perfecto. le pasas después a Sí, Silvia, ¿sí? excelente, y gracias por el testimonio, Silvia, y cabe aclarar, Silvia, que también te cuento, Marisa, que pese al impedimento Silvia viaja también, y conoció varias gente también. Sí, ¿por qué no va a viajar? Claro, por eso te digo, en la rehabilitación es importante,
se puede desplazar, así que es muy bueno. Y las ganas de seguir trabajando y las ganas de seguir haciendo cosas, eso está muy bueno lo de Silvia. Por supuesto, eso no hay duda. Ella ya tiene, lo que pasa es que por ahí a lo mejor todavía Silvia no se da cuenta, pero yo te puedo asegurar que tiene un camino ya ganado en lo que es el proceso de la rehabilitación. Ella, sin lugar a dudas. No todos están en esa instancia que está ella, de conocimiento de su patología, de su pronóstico, de sus necesidades, no todos. Así que, bueno, yo le voy a pasar, Silvia, voy a buscar y te voy a pasar. Muchísimas gracias, licenciada, muy amable. No, por favor. Marisa. Yo soy Marisa. Marisa. Marisa, Muy amable. de Formosa es Claudia. Formosa, perdón. Formosa, es verdad. Formosa, divina Claudia Morales, también una licenciada en rehabilitación, que son lugares que se necesitan realmente. Rehabilitadores, hay alguien más que se recibió, hay necesidad, pero hay bastantes, van habiendo cada vez más referentes, Francisco. Vos callame la boca cualquier cosa. Escúchame, Silvia, también Bea Montoro. Te mando saludos, Bea Montoro. Capaz que es Beatriz Montoro. Beatriz Montoro es de Córdoba. No, de Mendoza. Beatriz Montoro es de Mendoza. Perfecto. No confunda así, por favor, Marisa, porque se va a empezar a ganar. Perdón. No se me enojen. Y menos entre Mendoza y Córdoba. No se me enojen. Se llevan mal. No sé, se me acaba de ocurrir eso. Para tirar leña al fuego. No. Bueno, en Córdoba también el tema de la baja visión también tienen recorridos, y hay mucha gente también ahí en Córdoba relacionada con la baja visión. Mendoza también, sí. Perfecto. Están, todas estas licenciadas de distintas provincias están invitadas cuando quieran dar alguna temática particular, que quieran dar alguna sugerencia, están invitadas. Las puertas de estos ateneos están totalmente abiertas para ellas. ¿Alguien más quiere hacer alguna acotación, alguna pregunta? ¿Están acá? Acá en nuestro, acá virtualmente. Si no es, bueno, se nos hizo bastante largo el programa, Marisa. Bueno, mil perdones, pero empezamos a hablar y si vos no me cortás, yo sigo. No, está bien. Pero se me hace que esto tiene que haber un segundo capítulo próximamente. Marisa. Bueno, acá perfecto, ¿cómo no? La gente te pide. Con más novedades. Capaz que te vengo con más novedades, que por ahora no puedo decirle. No, porque va a dejar de ser novedades. Estoy muy inquieta, así que... Y bueno, eso está bueno, eso de inquieta y que te deje pensando por el tema ese regionalizado. Bien. Bueno, un beso grande, Marisa, ha sido un placer. Al contrario, permitime a mí decirte muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y la verdad que felicito este trabajo que vos te tomas, Francisco, todos los sábados, de estar ahí sentado y coordinar conjuntamente con Georgette y Khalil, que trabajan para que hoy estemos acá y se pueda escuchar, y los que no pudieron estar hoy porque es sábado, después yo sé que ustedes lo suben por YouTube y lo pueden escuchar. Así que muchísimas gracias que te tomas ese trabajo, ¿no? No, por favor. Es lo que nos nace, y si no nos nace, tratamos de contagiar a más gente que haga también este tipo de cosas, que es fundamental. Ya saben que pueden entrar a nuestro canal de YouTube, que es Fundación Argentina de Retinosis Pigmentaria. Hagan clic en suscribirse y hagan clic en la campanita. Próximamente si se inscriben mucha gente, va a haber un lindo sorteo. Capaz que sorteamos una casa. No sé. No lo digas porque te va a venir toda la Argentina. No lo digas eso. No, vamos a sortear una inscripción, o vamos a habilitar un cupo para la carrera de licenciatura. Para el 2050. Ahí está. No, ¿cómo 2050? Pues porque capaz que el 2023 no estuvo cubierto. Yo no. Vos a lo mejor, pero yo no. 2050 ya no.
Bueno, un beso grande para todos. Marisa, nuevamente muchísimas gracias. Espero que tengan un lindo fin de semana y por favor hay que seguirnos cuidando. Gracias a todos. Feliz cumpleaños para Nati, una gran colaboradora de la Fundación que te diría está cumpliendo años. Gracias, Khalil, nuevamente y gracias, Georgette. Y un beso grande para todos. Besos y te estoy mandando lo de Silvia Peralta, ¿eh? Perfecto, sí. Lo vamos a tener en cuenta. Mirá que si sale todo bien, Silvia te va a mandar unas ricas aceitunas de la Rioja. No, no es necesario. No es necesario. Silvia, las aceitunas no, invítame a tu casa y listo, no hay problema. Que hace rato que no voy por allá. Problema. Con matecito. Dale. Muchísimas gracias, un saludo. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Igualmente. Gracias. Hasta luego.